empezamos con la audiencia del programa de energías renovables, que lo comenzamos la semana pasada. Y estamos tratando el tema de la transformación energética mundial, que todavía no lo hemos acabado, para ir analizando toda la problemática que manifiesta esto. Por ejemplo, en el siglo XX se ha consumido de energía de combustibles fósiles todo lo que se ha consumido en miles de años precedentes. Entonces hay que tomar en consideración que hay una aceleración del consumo de combustibles fósiles muy grande. Entonces, de lo que se trata, como la vez pasada manifestamos, que ya se había incrementado la temperatura del planeta Tierra en 0.84 grados Celsius, y que lo que tenemos que hacer es el llamado de atención de los científicos mundiales de cambio climático, es que no lleguemos a pasar los 2 grados Celsius, porque esto acarrearía imprevisibles consecuencias para la naturaleza y para la humanidad. Entonces, de esto tenemos que tomar conciencia, ¿no? Hago un llamado a todos los estudiantes del medio ambiente para que tomen en consideración esto y lo analicen en sus respectivos estudios que están haciendo. Bueno, otra de las cosas importantes es que también nosotros hemos superado la emisión, estamos llegando a una emisión muy grande de gigatoneladas de carbono, ¿no? Tenemos la capacidad para generar 1000 gigatoneladas, pero ya hemos llegado a cerca de la mitad de gigatoneladas. Cuando se habla de gigatoneladas, estamos hablando de 1 por 10 a la 9 de toneladas de carbono. Entonces no es una cantidad pequeña, sino es una gran cantidad. Y esto también se tiene que tomar en consideración porque va a afectar a todos nosotros, ¿no? Otro de los problemas que tenemos que analizar es que ya en el planeta existen límites que nos van a afectar en alguna forma. Y esto ha sido estudiado y presentado en el año 2009 por el especialista Johan Rockström, de origen sueco. Con otro grupo de científicos han analizado los límites posibles que el planeta está a punto de sobrepasar. Estamos hablando de cerca de 9 puntos. El primer punto es el cambio climático. El segundo punto es el uso de la tierra. El tercer punto es el uso del agua dulce. Y después la desaparición de la capa de ozono, también la reducción de la biodiversidad, el ciclo de nitrógeno y fósforo, y ya nosotros hemos llegado a afectar casi al límite de la biodiversidad y al ciclo de nitrógeno, y estamos acercándonos a superar el límite del cambio climático. Por eso estos límites nos deben de hacer reflexionar para tomar conciencia y hacer algo al respecto como sociedad civil, comunidad científica o, como digo, estudiantes del medio ambiente. ¿Alguna pregunta? Muy interesante lo que me decís, esto de este científico sueco Johan Rockström. No había escuchado sus 10 puntos, pero muy interesante, ¿no? Lo del ciclo del nitrógeno, no sé si te es familiar el tema. Sí, bueno, eso es lo que afecta al uso de la tierra, pues, al uso de la tierra, okay, y también como contaminación. Correcto. Siempre se usan agroquímicos que hacen mucho daño a la tierra, ¿no? Y también cuando se hace la deforestación también se crean estos problemas. Y básicamente me olvidé de algo muy importante, la acidificación de los mares. La acidificación que estábamos comentando antes de entrar al programa. Efectivamente, sí.
justamente nosotros, bueno, la vida ha venido desde el mar, pues, ¿no? Ha salido del mar, ya está comprobado por algunos especialistas, y nosotros estamos contaminando el mar. No tomamos conciencia que el mar ha sido nuestra fuente de origen, y el mar, cada gota de mar tiene un contenido de mineral y pH muy especial, ¿no? Incluso tiene seres vivos en diferentes formas, de diferente naturaleza. Entonces, al acidificarse el mar, ¿no?, va a afectar el comportamiento de estos seres vivos, y al afectar, nos va a afectar a nosotros también. O sea, cuando nosotros hacemos la sobrepesca en algunos mares, hemos eliminado algunas especies ya del mundo, ¿no? Solamente existe pesca en el mar de Namibia, que es en el Océano Índico, en el mar del Perú, que está bendecido por la corriente de Humboldt, y gracias al cambio climático, últimamente, por ejemplo, ha proliferado bastante el bonito, algunos peces de consumo popular han proliferado, pero por el cambio climático, ¿no? Entonces hemos sido beneficiados, pero en el estaríamos frente a dos problemas en el caso del mar, digamos. Uno que mencionas es el tema de la contaminación. Bueno, el primero es la acidificación de los mares, sí, que es un tema que la NASA también lo ha indicado como uno de los causantes de los fenómenos que están produciendo los efectos de gases de invernadero. Sí. Y eso estaría condicionando también la contaminación general, digamos, del planeta. Pero también está mencionando la sobrepesca como otro factor importante a tomar en cuenta, digamos, en los trastornos que se están produciendo en los claro, ciclos de los mares, ¿no? Sí, porque la pesca debe ser regulada, o sea, debe ser controlada por los especialistas, en el caso del Perú por el Instituto del Mar, ¿no? Y en el caso del mundo por las instituciones responsables científicas del mar, ¿no? Pero no ha sido regulada, sino ha sido tomado como una cosa que se ha provocado la sobrepesca, ¿no? Con barcos factoría que ya arrasaron con la ballena. Hubo un reclamo mundial para que se deje de pescar la ballena, ¿no?, por ejemplo. Y también ya el mar ha triplicado su contenido de mercurio. Así, ¿no? También es peligroso. ¿Proveniente de dónde? ¿Qué fuentes? Acá tengo la información, ¿no?, que le he traído. Acá está. Lo puedo mostrar a los televidentes. Es la información, el contenido del mar, y atrás está la información científica. Interesante. Sí. ¿Cuál es la fuente de esta es una fuente ¿qué ha originado? No, me refiero, no es la fuente de la información, sino que ha originado esta presencia de mercurio. No he escuchado eso antes, tan importante en el mar. Es que justamente el mercurio es un contaminante que casi nunca se habla, como el cadmio. La vez pasada hablamos del cadmio. Exacto, ¿verdad? El mercurio es un contaminante tremendamente tóxico, neurotóxico, ¿no? Y ya se dice que se ha encontrado contenido de mercurio en el atún, por ejemplo, ¿no?, en los peces grandes. Entonces, y nosotros comemos atún. Entonces, felizmente los peces pequeños no tienen tanto contenido de mercurio, porque el pez grande atún come a los peces medianos, y los peces medianos comen a los peces chicos. Entonces, mayor contenido de mercurio existen en los peces grandes, ¿no? Y a ver, una pregunta, ¿tienes idea por qué se ha triplicado esta cantidad de mercurio en los océanos? Bueno, acá está la explicación, ¿no? Se ha triplicado básicamente porque el mercurio es un producto que fácilmente lo arrojamos en la tierra, ¿no?, en la napa freática, y la napa freática al final corre al mar, pues. Por los ríos o por los subterráneos llega al mar. Entonces, generalmente las zonas pegadas a la costa tienen un alto contenido de mercurio. Chile tiene estudios al respecto de que los moluscos también tienen un contenido de contaminante mercurio. Chile, ¿no? Y muchas empresas industriales también han arrojado mercurio. Antes se arrojaba pues los desechos tóxicos al mar. Todo al mar, el mar se tomaba depósito, como si fuera un basurero. Exacto. Y el mar no es un basurero. Por supuesto. El mar es parte de la naturaleza viva. Nosotros vivimos del mar. Muchos productos que consumimos vienen del mar. Sino que el ser humano
irracionalmente ha estado utilizando el mar para echar sustancias radiactivas, para usar desechos tóxicos, pensando que eso queda en el fondo marino, pero no es así, pues, ¿no? No queda en el fondo marino, sino contamina todo el mar. Y ya el mar está llegando a un grado de contaminación también alarmante, ¿no? Por ejemplo, nosotros arrojamos las bolsas de plástico, las botellas de plásticos, y en el océano Atlántico hay, en la superficie del mar, existe una superficie del tamaño de América Latina. Y seguramente en el océano Pacífico también es igual, porque no hay racionalidad en no arrojar las bolsas plásticas de las botellas, tanto en las costas como en el mar. Cuando uno está en un barco, veo que la gente arroja las botellas de plástico fuera del barco y no les interesa, ¿no? Ahora las especies marinas, cuando comen las bolsas de plástico, se las comen, ¿verdad? Sí, se las pasan. Entonces estas se posan en el estómago y les impide su normal alimentación. Entiendo. ¿No? Entonces estamos afectando a las especies marinas, estamos afectando a otra serie de especies también, ¿no? Con el plástico. El plástico es derivado de un combustible fósil, bueno, que es el petróleo. Claro. Entonces, claro. Nosotros, hay empresas que han logrado, como el combustible petróleo lo compran a precios, lo extraen a precios relativamente baratos, han hecho toda una superindustria de plástico, ¿no? Sin medir las consecuencias. Nosotros debemos regresar al consumo del vidrio y de la loza. Del vidrio y de la loza. ¿Por qué? Porque es más sano tomar un producto en un vaso de vidrio y en una jarra de loza, porque los espacios intermoleculares del vidrio y de la loza son más cerrados que los espacios intermoleculares del vaso de plástico, ¿no? El vaso de plástico, generalmente, el plástico se funde entre 100 y 300 grados centígrados. Entonces los espacios intermoleculares del plástico son más abiertos, ¿no? En cambio, eso explica por qué tendrían estos sabores y olores usualmente. Claro, la loza y el vidrio se funde a 1000 grados centígrados, 1200 grados. Entonces los espacios intermoleculares de la loza y del vidrio son más cerrados. Entonces, ¿cómo se comprueba este espacio intermolecular? Uno agarra un vaso de plástico, sirve un líquido, ya sea, por ejemplo, la cerveza. A nadie le gusta tomar cerveza en un vaso de plástico, ¿es verdad? Porque el plástico le cede sabor a la cerveza y deteriora su contenido de sabor. Entonces la mayoría de las personas dicen, no me sirvas en plástico. ¿Por qué no se envasa la cerveza en botellas de plástico, sino en vidrio? Porque cambiaría el sabor, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que tomar conciencia los consumidores y exigir que incluso en las tiendas que venden líquidos se use la jarra de cerámica o ¿no? el vaso de vidrio. Claro. Porque hay muchas tiendas que le sirven a uno un té en un vaso de plástico o una jarra de plástico. O Tecnopor, ¿no? O Tecnopor. Claro, entonces ya ha habido un informe de Aspect para informar que no se use los envases de Tecnopor para envasar los productos alimenticios, porque generan un contaminante cancerígeno, que puede ser la dioxina. Entonces, pero parece que la gente lo escuchó por un oído y se le ha salido por el otro oído, ¿no? Entonces nosotros como consumidores tenemos que tener mucho cuidado en eso. A ver, te quería hacer una pregunta adicional sobre el tema que hablabas de la acidificación de los océanos, que es otra cosa, no es otra cosa que, según lo que tú decías, quería preguntarte una cosa puntual. Sobre la acidificación de los océanos, si nos puedes explicar un poquito, y especialmente si conoces el caso del bellísimo mar de coral que está al norte de Australia, que está en proceso de desaparición actualmente, ¿no? Sí. No sé si esto de Australia no conozco mucho, sí sé que ellos están produciendo carbón, ¿no? Claro, pero me refiero al mar de coral. ¿Has escuchado hablar del mar del coral? Sí. Bueno, me olvidé decir, pues la acidificación de los mares está afectando a los corales y a las algas. Claro. Por ejemplo, acá hay un estudio en el Perú que han hecho en la Universidad Agraria, en que la reproducción de las algas, que demoraba 2 meses a 3 meses, se ha prolongado a 5 o 6 meses.
por la gran contaminación que hay, que altera la reproducción y la generación de las algas, ¿no? O sea, también la contaminación está alterando la vida en los fondos marinos. ¿Dónde dice que han hecho ese estudio? En la Universidad Agraria. En la Agraria, ¿no? Sí, en la Universidad Agraria. Y hay una estudiante que ha hecho también un posgrado, Amelia Marrow, sobre analizando desde el punto de vista legal este estudio, ¿no? Ya. Ella lo va a sustentar como una tesis, creo. Ah, qué bien, caramba, Sí. qué bien. Ya. Amelia Marrow se llama. Ya. Bueno, entonces todas estas cosas se están siendo alteradas, ¿no? Ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los moluscos porque esos se pescan en la costa del mar. Y la costa del mar es la que recibe los contaminantes, pues. Ajá, correcto, ¿no? correcto. Entonces, no sé si te has enterado que han habido varios casos de intoxicación, ¿no? ¿Aquí en Perú? Acá en Perú, claro. ¿Ya? Uno de ellos fue Gianmarco. Gianmarco se intoxicó al comer, creo yo, moluscos. Ya. También hubo un famoso cantante que vino al Perú y creo que comió también moluscos y se intoxicó una semana. Ya. Después, un amigo mío, Stefan, alemán también, comió en Arequipa unos moluscos y estuvo también intoxicado 3 días, que le chocó, pues, ¿no? Le fue fuerte. Felizmente que los recuperaron y ya los tenemos bien, ¿no? Pero ese es un problema que no se ha analizado ni se ha tomado cuidado, ¿no? A ver, una pregunta. ¿Y hay algún estudio específicamente sobre esta contaminación de los animales, de las especies marinas a raíz de acá en Perú? En el Perú muy poco, solamente, ¿no? Me he enterado de esos dos. Pero en Chile sí están haciendo muchos estudios de contaminación, incluso contaminación de las antenas repetidoras y de los celulares. Hay estudios médicos que han hecho muy buen estudio, pero que no ha sido divulgado. Y también sobre la contaminación, perdón la interrupción, pero sobre la contaminación marina causada por el plástico, lo que es un tema que nos preocupa muchísimo a nosotros en la radio, el tema del plástico y la bolsa de plástico. Sí. Todo eso, ¿no tienes idea si hay algún estudio en el Perú hecho? Bueno, han habido estudios, pero desaparecen de internet. Así, ¿no? Aparecen escasamente, sí. Yo ahora, por ejemplo, he querido traer el estudio de la contaminación del cacao en Brasil. Ya. Lo he mandado de un correo que casi no lo uso, lo he mandado a 2 correos y no ha llegado. Entonces, parece que bloquean estos. Los estudios de contaminación están muy bloqueados, o sea, como que no se quiere que se descubra este hecho, ¿no? Estamos contaminando el mundo entero y no nos damos cuenta, ¿no? Incluso, no sé si te acuerdas, hubo una denuncia de una película sobre la contaminación del agua en Estados Unidos, que una chica hizo una investigación, fue el único estudio que se hizo, y esta chica hizo la investigación y logró que los jueces de Estados Unidos condenaran a la empresa que era encargada de la, se puede decir, de la provisión de agua, ¿no? Y que también tenía el derecho de filtrar el agua, ¿no? Evitar que el agua contaminada llegara al agua potable que consumía un pueblo de 8.000 habitantes, y el pueblo estaba totalmente, 800 personas estaban totalmente enfermas y se estaban mudando por sufrir esta afectación de la contaminación del agua potable de ellos, ¿no? Entonces, hubo una chica en Estados Unidos que logró investigar, logró los análisis químicos de la misma empresa, ¿no? Con mucha astucia, y logró que los jueces le pusieran una multa, creo, de $500 millones o $5.000 millones, no sé, una multa astronómica, ¿no? Allá las multas son de empresas. Entonces, pero nunca más se habló del tema. Ahora uno pide el contenido del agua de acá, el agua dulce, a la CEDAPAL y no publica, no dice nada, ¿no? Entonces, la vez pasada una... ¿Cómo es eso? ¿Has pedido tu información sobre...? Yo conozco personas que han pedido, pero parece que no... Información sobre el agua dulce... Del agua que tomamos. Del agua que tomamos, ya, entiendo. El otro día el señor Antonio Brás decía que el agua que brinda la CEDAPAL es perfecta, que yo tomo el agua de La Molina, y al poco tiempo se murió el señor Antonio Brás. Claro, no creo que se haya muerto del agua, pero... Claro, nosotros le hemos recordar eso, ¿no? Sí. Fue una persona que despertó
la puerta del medio ambiente en el Perú. Es verdad. Y hablaba con mucha propiedad. Los primeros ecologistas del país. También de la deforestación habló mucho, ¿no? Y bueno, es respetable su participación, ¿no? Bueno, y ese es uno de los problemas graves que tenemos, el uso del agua, ¿no? Como estábamos mencionando. Ahora, la acidificación de los mares, que todavía no he terminado de hablar, es importante evitar porque el mar tiene un pH, ¿no? Por decir NX, pero si ese pH NX se altera, va a alterar la biomasa marina. La biomasa marina, estamos hablando del plancton, nécton y benton, que es el alimento de los peces. Y al alterar la biomasa marina, va a evitar que se reproduzca esa biomasa, ¿no? Entonces, ¿y eso está sucediendo ya? Ya debe estar sucediendo, pues. Hay mares muertos en el mundo, hay mares que ya no tienen capacidad de subsistencia, porque nosotros estamos contaminando el mar y de contaminación nunca se habla en el mundo. Y lo que hablamos, ese es el lema de nuestra radio. Y lo que hablamos somos satanizados, ¿no? O sea, cuando uno habla de contaminación, ya no lo dejan entrar a un evento, usted no entra. Por ejemplo, había un derrame en Camisea. Sí. No sé si te has enterado. Me he enterado, esa ciudad hace 3 o 4 días, ¿verdad? Hace 3 o 4 días. Sí. Un derrame que nos hemos enterado debe haber sido grandioso, porque de los 6 o 7 derrames que nosotros previnimos cuando el señor Toledo dijo Camisea sí o sí, le advertimos que no podía tomarse la instalación de la tubería de Camisea sí o sí, porque tenían que venir técnicos especialistas para que los instalen en el lugar apropiado, con experiencia de otros países, y no haya las fracturas de los tubos, ¿no? De transmisión del gas. Pero parece que no se respetó y se hizo sí o sí, y ya tenemos las consecuencias. Ya creo que estamos por el 7º o 8º derrame y el problema es el tamaño de la tubería que se ha utilizado, que de baja. Las tuberías han sido usadas en primer término. Ahora, no eran Vino nuevas. un especialista, informó que las tuberías eran usadas. No sabía Bill eso, no sé cuánto. Yeah. Yo tenía el informe de él, me lo borraron de la computadora. ¿Ya? Así que así son cosas que suceden y que se hacen a la guerra. Entonces, a raíz de ese sí o sí que dije yo que iba a traer implicancias o consecuencias fatales, ya no me dejaron entrar a las reuniones que había con el análisis de la problemática de Camisea. ¿Ya? O sea, uno paga también los platos rotos de otros. Así que, claro que es una cosa que ya estamos acostumbrados a sufrir. Claro. Bien, Abel, mira, estamos sobre el límite de tiempo, ¿sí? No sé si quisieras agregar algún punto final antes de cerrar el programa. Bueno, o preparar, pues, ¿no? De que ¿qué vas a trabajar los próximos programas? Nosotros, las energías renovables son cuestionadas, ¿no? Para la próxima reunión. ¿Tenemos cuánto? ¿1 minuto o 2 minutos? Sí, un minuto está bien, sí. Ya. Entonces, se acusa que las energías renovables ocupan mucha superficie, mucho espacio, en primer lugar. Segundo, que no son fiables, o sea que como dependen del tiempo, o sea, la radiación solar se da de día, ¿no? Y la radiación, la energía eólica, el mayor tiempo de uso es en las noches, ¿no? Porque tiene que tener por lo menos 7 metros por segundo de velocidad para que sea rentable y la generación de energía, ¿no? Y después, el tercer punto que le atacan mucho a las energías renovables es que no tiene, es muy cara. Entonces, esos 3 puntos los vamos a analizar bien. Sería muy interesante, es un punto bastante controversial que tienes, bastante controversial, pero sería bien interesante poderlo conversar la próxima semana. Nosotros sabemos que la energía renovable también tiene sus problemas, ¿no? Por ejemplo, hay hidroeléctricas que arrasan con terrenos, crean problemas, pero eso debe ser consultado con las poblaciones que viven cerca, ¿no? Democráticamente, ¿no? Las centrales hidroeléctricas. No se debe de atropellar por atropellar, ¿no? Y así la biomasa también causa problemas de contaminación. La biomasa, que tú sabes que es de las materias orgánicas, ¿no? Y que también es energía renovable. Entonces, todas esas cosas vamos a tratar de explicar en la próxima reunión con más detenimiento. Que creo que hace bastante polémica. Pero, y yo quiero también, me he olvidado el nombre, pero estos informes que estamos dando es un informe de un grupo alemán, ¿no? De 2 chicas
La próxima vez voy a traer los nombres, ¿no? Que han escrito un informe de la transformación energética mundial, ¿no? Dando los pros, contras y los análisis precisos de científicos, bien fundamentados, con fuentes bien creíbles, sino que como estamos haciendo la audiencia, nosotros quisiéramos que nos escriban al correo si es que quieren que le mandemos las fuentes, ¿no? Para tener mayor conocimiento del hecho. Y podría mencionar el correo. Tenemos un correo, claro. lidersolsos@gmail.com. A ver, eso tenemos que hacerlo lentamente, ¿sí? Repítelo nuevamente, por favor. Repito, sí. lidersolsos@gmail.com. Es el correo que podemos recibir. Gmail, o sea, Gmail leyendo Gmail, sí. Y nosotros les contestamos, le damos el nombre de los autores, todo, porque perfecto. Sino que dentro de todos estos estudios me ha parecido el estudio más serio, porque sabemos que los alemanes hacen las cosas bien hechas. Entonces, en energías renovables lo han hecho bien hecho y lo estamos tratando de difundir a nivel de toda América Latina o de las fuentes que tengan interés al respecto. A ver, una pregunta quería hacerte al final. ¿No presentaste el programa? Quería saber si podrías al público cerrar el programa, decirles de qué programa estás dirigiendo. Sí. Y tampoco te presentaste tú, digamos. Brevemente, si podrías dar tu nombre y tus datos. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Abel Castillo, ¿no? Yo soy representante de los divulgadores de científicos de la red científica, ¿no? En medio ambiente. Así que estamos tratando de ampliar conocimientos y experiencias. Y también estoy aprendiendo bastante al respecto, ¿no? Y también ustedes pueden colaborar con alguna información adicional, con mucho gusto la podríamos transmitir por acá. Perfecto. También pueden llamar a la radio si quieren tomar contacto con Abel. Pueden llamar a la radio al 557-7209 y nosotros hacemos la intermediación para hacer el contacto directamente con Abel. Cualquier colegio que tenga interés en alguna conferencia, alguna charla a cargo de este experto en temas de energías renovables, bienvenido y la colaboración, ¿sí? Ya, cómo no, muchas gracias y agradecemos la recepción de la audiencia.